El presente problema corresponde al movimiento circular uniformemente acelerado. Dice de esta forma: la velocidad angular de un disco disminuye uniformemente de 10 radianes sobre segundo a 4 radianes sobre segundo en 8 segundos. Se está pidiendo calcular la aceleración angular y el número de revoluciones que da en ese tiempo. Entonces, para el análisis del problema, la estrategia es la siguiente. Primero, vamos a calcular nosotros lo que es la aceleración con las ecuaciones del movimiento circular uniformemente acelerado. Luego, para responder la parte 2, debemos calcular en primera instancia lo que es el desplazamiento angular y con el desplazamiento angular calcular el número de revoluciones. Esa es la estrategia. Vamos a la resolución del problema. Para poder calcular lo que es la aceleración angular, hemos recopilado la siguiente información: velocidad angular inicial, velocidad angular final, tiempo y aceleración es lo que se pide. Se pide calcular la aceleración angular, desarrollada por un disco, como dice, que disminuye uniformemente desde 10 a 4 radianes sobre segundo. Bueno, eso se lleva a cabo en 8 segundos. Bueno, esto es un movimiento circular uniformemente acelerado. En este caso es circular uniformemente retardado, sería en este caso. Entonces debemos seleccionar la ecuación correcta. Para ello vamos a realizar lo siguiente. Si observamos acá, tenemos 10 radianes sobre segundo, que es velocidad angular inicial. Sería la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Todas tienen velocidad angular inicial. Pero no todas tienen velocidad angular, que es omega. Sería primera, segunda y cuarta. ¿Quién tiene tiempo? Primera, tercera y lo más importante, ¿quién tiene aceleración? La primera, la segunda y la tercera. Por lo tanto, nunca vamos a poder pensar que la cuarta puede ser una candidata. Es imposible. La candidata va a ser la que tenga 4 tics. Y para esta ocasión es la primera. 1, 2, 3, 4. Bueno, con esa primera ecuación vamos a comenzar nuestro desarrollo para calcular lo que es la aceleración angular. Con la ecuación una vez seleccionada, ahora procederemos a reemplazar los datos que tenemos acá. En la ecuación podemos destacar lo siguiente. La primera se llama velocidad angular final, que sería la última velocidad alcanzada por este disco, que es esta. Velocidad angular inicial es la primera velocidad que entrega nuestro encabezado y es de 10 radianes sobre segundo, que sería esta de acá. Es decir, se reemplazaría acá. Y el tiempo es la letra T, ¿no es cierto?, que es de 8 segundos, se reemplazaría acá. Entonces, para reemplazar lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si nos damos cuenta, acá tenemos omega solita. La borramos, ¿no es cierto? No es omega sub 0, es omega solita, que representa la velocidad angular final. Es decir, la última que ha entregado el encabezado. Acá está anotada la velocidad angular inicial, dice ahí, inicial, la primera que nos da nuestro disco, que es de 10. Borramos la simbología y reemplazamos lo que vale dicha simbología, vale 10. Y acá está el tiempo, se representa con la letra T, de tiempo, y vale 8. Se reemplaza donde está esa letra. Entonces borramos la T de tiempo y colocamos lo que vale la letra T, que vale 8, como se indica acá. Entonces de esta forma ahora podemos desarrollar. Entonces acá abajito vamos a copiar lo mismo pero sin los paréntesis. Con la única diferencia que vamos a aprovechar de ordenar esto. Es decir, colocar el 8 adelante del alfa. La idea es despejar lo que es el alfa. Para poder despejar lo que es el alfa, tenemos un 10 y un 8. El 8 la está multiplicando y el 10 está sumando al sector donde está el alfa. ¿Quién tiene prioridad? El que está sumando, que sería el 10. Por lo tanto, como el 10 está sumando al sector de la incógnita, tiene prioridad y va a pasar de su forma inversa. Va a pasar restando, porque está sumando. ¿Y a quién va a restar? A todo lo que estaba al otro lado. ¿Quién es todo lo que estaba al otro lado? El 4. Sería 4 menos 10. Y eso va a ser igual a 8 por alfa. 4 menos 10, eso daría menos 6. Eso es igual a 8 por alfa. Ahora, se debe destacar que es correcto que dé negativo, porque debe ser una desaceleración. Que la velocidad angular inicial es mayor que la final. Eso quiere decir que está perdiendo velocidad angular. Este menos 6 se va a mantener en este lugar y va a quedar dividido por el 8. ¿Por qué dividido por el 8? Porque el 8 está multiplicando al alfa, por lo tanto va a pasar dividiendo. Y eso nos daría menos 6 sobre 8, que eso es alfa, que es la aceleración angular. Sería menos 6 dividido en 8,
Eso nos da un resultado de menos 0.75 radianes sobre segundo al cuadrado. Recordemos que para este tipo de movimiento lo que se está midiendo es ángulos. Por eso es que la simbología son letras griegas, como alfa y omega, ¿no es cierto?, que representan cantidades angulares. En esta ocasión nos ha dado un resultado de menos 0.75 radianes sobre segundo al cuadrado. Recordemos que el radián es una medida de ángulo desplazado. Pasemos ahora a calcular lo que es el número de vueltas. Para poder calcular lo que es el número de vueltas, primero que todo, debemos calcular lo que es el desplazamiento angular. Las vueltas, ¿cierto?, están relacionadas con los radianes. Nosotros sabemos que una vuelta, una revolución, son 2pi radianes. ¿Y quiénes son los radianes? Los radianes es el desplazamiento angular. Ahora, ¿qué es lo que se pide? Las vueltas. Eso es lo que buscamos nosotros. Buscamos vueltas. Entonces, primero debemos calcular lo que es el desplazamiento angular para poder calcular lo que son las vueltas. Es el objetivo. Los datos, como se muestran, son los mismos que teníamos anteriormente, con la excepción, con la diferencia que ahora se ha agregado lo que es la aceleración angular antes calculada. Vamos a la selección de la ecuación correspondiente del movimiento circular uniformemente acelerado, con la cual calcularemos lo que es el desplazamiento angular. Lo primero que debemos realizar es encontrar una ecuación que tenga este símbolo. Sería esa y esa. Como ahora, si nos damos cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4 datos más la incógnita. Y cada ecuación trabaja con 4 variables. Eso nos simplifica bastante las cosas. Nos simplifica de tal modo que podemos elegir cualquiera que tenga desplazamiento angular. Mire, observemos la primera. Si observamos la primera, observamos lo siguiente, que tiene velocidad angular inicial, 10, tiene velocidad angular final, que es 4, tiene aceleración, que es la que hemos calculado recientemente. Llega a los 4 tic. Mientras que la siguiente también va a llegar a los 4. Observe que ese tic es de la incógnita. Velocidad angular inicial, que es 10. Tiempo, que es 8. Y aceleración, que es la que recién hemos calculado. En cambio, la última tiene la incógnita, el tiempo, que es 8, y las dos velocidades, 10 y 4. Por lo tanto, cualquiera de estas tres tiene 4 tic, cualquiera de las tres sirve. La idea es emplear la que sea un poco más amigable posible. Entonces, las más amigables son las dos de abajo porque no hay que despejar nada. Yo en particular voy a elegir esta, ¿ya? Esa es mi ecuación elegida, con la cual vamos a encontrar el desplazamiento angular, y con el desplazamiento angular podemos encontrar el número de vueltas, que es lo que se pide. Bueno, acá tenemos nuestra ecuación, en la cual ahora debemos reemplazar los datos, que son estos de acá. Ahora, nosotros debemos reemplazar según aparezca la simbología correspondiente. Como por ejemplo, velocidad angular inicial dice que vale 10. Entonces, esos 10 se reemplazan ahí. Entonces, para ello tenemos que borrar la simbología, que es la misma que esa, y nos está indicando que vale 10. El tiempo está representado con la letra T y vale 8 segundos. Por lo tanto, donde está la letra T, reemplazamos el número 8, que sería aquí. Pero también encontramos la T acá. Y la T vale 8. Se reemplaza el 8 también acá. Borramos y colocamos 8. Finalmente, la aceleración angular dice que vale menos 0.75. Entonces, alfa es aceleración angular, tal como se indica acá, y tiene ese valor. Borramos esta alfa y colocamos el valor donde estaba el alfa, que es menos 0.075. Lo que debemos realizar ahora es muy sencillo. Debemos ingresar todo esto a una calculadora para hacerlo un poco más cortito. Y sería de la siguiente forma. En calculadora sería de la siguiente forma. Sería 10 por 8 más un medio, que lo vamos a anotar así, dividido en 2, y eso multiplicado por menos 0.75. Entonces, menos 0.75, y eso multiplicado por 8 al cuadrado. 8 al cuadrado. Igual. Y obtenemos el resultado. Nos daría un valor, como han observado,
de 56 radianes. Eso es el desplazamiento angular. Con este desplazamiento angular, que sería correspondiente a esa letra, podemos calcular nosotros lo que es el número de vueltas. Recordemos que el desplazamiento angular es el ángulo girado, en este caso por el disco. Ha girado 56 radianes. Recordemos que una vuelta tiene 2 pi radianes, que 2 pi radianes sería aproximadamente 6.28 radianes, ¿no es cierto? Que sería nuestra vuelta, conocida como 360 grados. Entonces, ahora vamos a realizar la transformación. Como vimos al inicio de este inciso, para pasar de radianes a vueltas, es decir, a revoluciones, debemos amplificar por una fracción equivalente a 1, porque se sabe lo siguiente. Se sabe que una vuelta o una revolución son 2 pi radianes, o aproximadamente 6.28 radianes también, y para ello nosotros debemos colocar esta fracción, en la cual abajo vamos a colocar 2 pi radianes y arriba una vuelta, una revolución. ¿Qué sucede? Que cuando yo cancele los radianes, en el sector de los radianes van a quedar las vueltas, las revoluciones. Entonces, de esta forma yo estaría calculando el número de vueltas. ¿Cómo se ingresa esto en una calculadora? Sería de la siguiente forma. Calculadora previamente en 0 serían los 56 y eso lo multiplicamos por una fracción. Se ingresa como 1 dividido en 2 pi. Con esta tecla agregamos el pi. Y con el igual obtenemos el resultado, que sería 8.91. Y como han observado, es 8.91 revoluciones, que las revoluciones serían las vueltas. De esta forma hemos terminado y hemos establecido que el número de vueltas son 8.91 vueltas, que son las revoluciones. Muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad con la solución del segundo apartado y acá con la solución de nuestro primer apartado. Muchas gracias.